Mi Iglesia Católica, Historia. Capítulo 2. La expansión del cristianismo. Para juzgar el progreso misional del cristianismo, nos basta atenernos a los resultados. En efecto, a partir de la época apostólica podemos observar casi de un decenio al siguiente cómo el mapa se va llenando con los nombres de nuevas comunidades de fieles hasta que a finales del siglo III apenas queda en todo el Imperio Romano una sola ciudad importante en la que no se encuentren cristianos. Muy poco es, en cambio, lo que sabemos sobre el modo de difundirse la fe y en particular acerca de las personas a las que tal expansión se debe. Lo que mejor conocemos son los primerísimos comienzos de la difusión de la nueva doctrina gracias a los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, fuente histórica que en riqueza de contenido, vivacidad de exposición y credibilidad apenas encuentra su paralelo en toda la literatura antigua, pero los hechos no son más que un fragmento. Ya el título no corresponde del todo a su contenido, lo que en realidad nos dan los 12 primeros capítulos son solo los hechos y vicisitudes de San Pedro. Luego la narración es interrumpida bruscamente con la enigmática frase y salió yéndose a otro lugar. Y desde ese punto hasta el final ya solo se habla de Pablo. La única vez que reaparece San Pedro es con ocasión del Concilio Apostólico, pero es que también la historia de San Pablo se interrumpe con igual brusquedad con la noticia de que el apóstol permaneció 2 años enteros en su casa de Roma, enseñando con toda libertad. Ahora bien, un rasgo característico de la composición de este libro que aparece también en el Evangelio de San Lucas consiste en abandonar súbitamente un tema para más adelante volver a recoger el cabo que había quedado suelto. Es pues posible para los antiguos ya que los antiguos pensaron en ello, que Lucas tuviera la intención de volver a tratar de San Pedro e incluso decir algo acerca de los demás apóstoles, pero sea de ello lo que fuere, lo definitivo es que tal como lo tenemos el libro de los Hechos, sí prescindimos de los primeros años, no nos da una historia de la iglesia, sino solo la historia de los viajes del apóstol Pablo y como a mayor abundamiento poseemos las 14 epístolas de San Pablo que vuelven a situarnos en el mismo círculo, la labor misionera del apóstol de los gentiles viene a cobrar a nuestros ojos un relieve tan destacado que nos sentimos tentados a considerarnos ya como el misionero más eficaz, sino como el único difusor de la fe. Mas no fue este el caso, sin duda alguna.
Muy lejos de las rutas recorridas por San Pablo encontramos por doquier comunidades cristianas que no ceden en importancia a las iglesias fundadas por aquel. La noticia de que la comunidad de Alejandría fue fundada por el evangelista San Marcos está suficientemente atestiguada. De Roma, en cambio, ni siquiera sabemos quién fue el primero en introducir el cristianismo, cuando en la primavera del año 60 San Pablo vino a Roma. Encontró allí ya una grecina, una numerosa comunidad, y no deja de ser curioso que el cambio de vida de Pomponia a Gresina, la noble mujer romana que nos habla Tácito, ocurriera en el año 43, o sea, cuando San Pedro salía de Jerusalén yéndose a otro lugar. De todos modos, esta coincidencia de fechas no basta para que pueda afirmarse tan temprana aparición de San Pedro en Roma. De Juan sabemos que más tarde se estableció en el Asia Menor y actuó en las iglesias fundadas por Pablo. Discípulo suyo fue el obispo Policarpo de Esmirna, que sufrió el martirio a mediados del siglo II. Hacia fines de este mismo siglo, en Hierápolis de Frigia se enseñaba el sepulcro del apóstol Felipe, aunque no es seguro que no se trate de una confusión con el diácono homónimo. Aparte de estos datos, nada más sabemos de la actividad y vida posterior de los apóstoles. Las leyendas tardías nos los presentan visitando lejanos países conocidos o incluso fabulosos, bautizando a millares de personas entre asombrosos milagros y convirtiendo reinos enteros. Tales leyendas sirven, cuando menos, para indicarnos cómo no ocurrieron las cosas. Hemos de suponer que los resultados logrados por los primeros misioneros de la nueva fe fueron muy exiguos, al menos en cuanto al número se refiere. Debía ser raro que en una ciudad se consiguiera convertir a más que algunas familias o pequeños grupos de ellas. En ninguna parte hallamos vestigios de conversiones en masa, de que abrazaran la fe cristiana una localidad o una comarca entera. A principios del siglo III, dice todavía Orígenes, no somos un pueblo. En esta o en aquella ciudad hay algunos que han llegado a la fe, pero desde que empezó la predicación no ha habido un solo caso de un pueblo que se convirtiera todo entero. No ocurre con nosotros lo que con el pueblo de los judíos o los egipcios, que forman una raza unitaria. Los cristianos se reclutan uno a uno en los distintos pueblos. La tesis de más de un historiador moderno de que el cristianismo se esparció a la manera de una oleada de entusiasmo es totalmente falsa. Las conversaciones no eran el producto de
perdón, las conversiones no eran el producto de la sugestión de masas, sino que cada individuo sabía lo que hacía. Solo así se explica el asombro de los paganos expresado ya por Plinio y relatado después por Tertuliano, de que en todas partes se encontrarán cristianos sin que se pudiera decirse de dónde habían venido. En esta expansión oculta y callada de la fe de Cristo radica para nosotros la dificultad de averiguar cómo se realizaba en concreto. De seguro que el medio principal era la predicación oral. La propaganda escrita debía ocupar un lugar secundario. Hasta mediados del siglo segundo oímos hablar de profetas o maestros ambulantes ellos. Uno de ellos fue el filósofo y mártir Justino. Diríase, empero, que estos predicadores espontáneos no siempre gozaban del favor de los obispos. Es de lo más sorprendente que hasta el siglo IV y aún después las fuentes cristianas apenas contengan indicios de una voluntad misional o de un entusiasmo misionero. Por lo visto, se había hecho ya tan habitual que las gentes acudieran espontáneamente a la nueva fe que nadie sentía la necesidad de abrirle nuevos caminos. Ni siquiera los escritos de los apologetas dirigidos a los paganos pueden considerarse como propaganda en sentido estricto. Lo único que se proponían era refutar ataques para designar a los futuros obispos de Roma como sus sucesores en el oficio de piedra fundamental de la Iglesia. No era absolutamente indispensable la presencia personal del apóstol San Pedro en la ciudad de Roma. En, es- en este sentido, el alcance teológico de la presencia personal acaso ya ha sido exagerado en misiones, tanto por los que afirman como por los que la niegan. El primado papal como institución de derecho divino no depende de que Pedro haya estado en Roma un tiempo más o menos largo o de que haya estado allí en absoluto. De todos modos, es un hecho histórico comprobado que Pedro estuvo en Roma y que allí sufrió el martirio y fue enterrado. Desde el punto de vista histórico, esto no constituye siquiera un problema, pues todos los indicios hablan en favor y ninguno en contra. Y para el historiador un problema surge solo cuando descubre contradicciones en sus fuentes o cuando se encuentra con hechos que no se explican por sí mismos. Sin embargo, dada la gran trascendencia histórica de este hecho, es legítimo que el historiador se pregunte cuál es el grado de certeza que puede atribuírsele. He aquí la respuesta. La certeza es todo lo grande que puede ser tratándose de un hecho que no está atestiguado ni por un documento auténtico ni por el relato fidedigno de un testigo ocular y que por consiguiente solo podemos demostrarlo por medio de testimonios
testimonios mediatos, pero de estos tenemos tantos en Roma que sin reparos podemos hablar de una perfecta convergencia de todas las fuentes hacia este punto. Tenemos la inequívoca alusión al martirio de Pedro en el Evangelio de San Juan 21:19. Cuanto más tarde fechen los críticos este capítulo, más sorprendente resulta el dato que nos da, puesto que justamente al decir de los mismos críticos en el siglo segundo que existía tradición alguna referente a Pedro, tenemos la carta de San Clemente, aproximadamente contemporánea del Evangelio de San Juan, escrita en Roma, en la que se relata cosas que han ocurrido en nuestro tiempo y entre nosotros, citando entre ellas el glorioso testimonio de Pedro. A pocos años de distancia, a principios del siglo segundo, tenemos la carta de San Ignacio a los romanos, en la que declara que no se propone darles órdenes como Pedro y Pablo. La misma expresión emplea al dirigirse a los efesios y tralenses, pero sin hacer alusión a Pedro y a Pablo, evidentemente porque los príncipes de los apóstoles tenían una relación mucho más íntima con Roma que con Éfeso y Trales. Tenemos la tradición sobre la redacción del Evangelio de San Marcos que nos ha sido conservada por Eusebio, el cual se apoya a su vez en los escritores del siglo segundo, Papías y Clemente de Alejandría. Es cierto que esta tradición no es coherente en todos sus pormenores, pero sí lo es en afirmar que Marcos actuó en Roma de intérprete de San Pedro. El canon muratoriano de la segunda mitad del siglo segundo habla de la Passio Petri como de un hecho conocido. Del siglo segundo también tenemos el testimonio expreso del obispo Dionisio de Corinto sobre el martirio de muchos apóstoles en Roma, el de Ireneo sobre su labor evangelista de evangelización en esta ciudad, el de Tertuliano que opina que no hay diferencia entre los que han sido bautizados por Juan en el Jordán y los que han sido bautizados por Pedro en el Tíber. Finalmente, el del clérigo romano Cayo, hacia el año 200, que se ofrece a mostrar a todos los trofeos de los apóstoles en el Vaticano y en la carretera de Ostia. Eusebio, al que debemos este relato, entiende por trofeos los gloriosos sepulcros. ¿Qué podría entenderse si no? Independiente de todos estos testimonios, en la lista de obispos romanos que ya Ireneo se encontró hecha, nos ha llegado según una tradición muy ramificada de la que Ireneo no es en modo alguno la única fuente. En todas sus versiones, San Pedro ocupa el primer lugar de la lista, una circunstancia a la que tal vez no se ha prestado siempre toda la atención
que merece es asimismo la siguiente. ¿Cómo se explica que los nombres de Pedro y Pablo se hayan asociado hasta tal punto que en la tradición aparecen siempre como una unidad? Y esto ya en Clemente y en Ignacio, el hecho no es bíblico. En ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de Pedro y de Pablo así de corrido. Sus caminos raras veces se cruzaron. La nueva crítica ha pretendido incluso descubrir una profunda oposición entre ellos, entre los tipos de cristianismo personificado en cada uno. Pues bien, ¿cómo y dónde llegaron a fundirse estos dos nombres hasta el punto de convertirse en una expresión proverbial para todos los tiempos siguientes? Ello solo pudo haber ocurrido en un lugar donde se estuviera perpetuando el recuerdo de una común y eficaz actividad de ambos apóstoles. Este lugar no puede ser otro que Roma. Si los dos apóstoles no hubieran prestado en Roma, cuando menos el testimonio final de su fe, jamás sus nombres hubiesen quedado asociados de este modo. Armagh ha llamado la atención sobre otro notable testimonio. En su libro Contra Celso escribe Orígenes: Flegonte, creo que en el libro 13 o 14 de su crónica, ha reconocido a Cristo el conocimiento de cosas futuras, aunque por lo demás habla erróneamente de Pedro en lugar de Jesús, y ha demostrado que la predicción se ha cumplido. Helio Flegonte era un liberto de Adriano del año 117 al 138, que escribió para el emperador en colaboración con este una extensa obra titulada Olimpiadas o Crónica. Está llena de toda clase de cosas curiosas según el gusto de Adriano. No poseemos ya esta obra y no podemos saber, por tanto, a qué profecía se refería su autor, pero lo que es notable que un erudito pagano que escribía en Roma a principios del siglo II pudiera confundir a Pedro con Jesús. Naturalmente que esto no demuestra que Pedro estuviera en Roma, pero sí que en tiempos de Adriano su nombre gozaba de gran prestigio entre los cristianos de la capital. Y esto es justamente lo que deberían negar los que discuten la presencia de Pedro en Roma. Según ellos, en el siglo II, Pedro era en Roma una figura tan desconocida como Tadeo y Bartolomé. Pues bien, no existe ningún testimonio que pueda oponerse a los que hemos citado y situado en la última actividad y la muerte de los dos apóstoles en otro lugar que en Roma. La única dificultad positiva es el hecho de que en ninguno de los tres lugares del Nuevo Testamento
en que Pablo aparece en relación con Roma, o sea, en la epístola a los romanos, al final de los Hechos y en la segunda carta a Timoteo, de hacer mención de Pedro. Pero lo más que de este hecho puede deducirse es que Pedro no residió de un modo permanente en Roma, lo cual ya era de suyo lo más verosímil. No, en cambio, que no estuviera jamás en la urbe y menos que no sufriera allí su martirio. La arqueología nos aporta una prueba que es independiente de esta convergencia de las fuentes históricas y no menos convincente que ella. Es un principio de la arqueología que hasta con demostrar la existencia de un temprano culto local para poder dar por seguro la existencia del sepulcro y con ella el hecho del martirio, por deficientes que sean las posteriores leyendas sobre un mártir. Si esto vale para los demás mártires, ha de valer también para Pedro y Pablo. Pues bien, el estudio arqueológico del sepulcro de San Pedro ha permitido dar por seguro que el sepulcro existía al menos mucho antes de la erección de la basílica por Constantino, y las últimas excavaciones realizadas bajo la basílica desde 1941 no han hecho sino confirmar este resultado. Es más, bajo el actual altar mayor ha aparecido una especie de monumento que procede de mediados del siglo segundo y que es en todo caso aquel trofeo del apóstol al que se refería Cayo hacia el año 200. Es verdad que existía aún en Roma otro lugar en el que había, sino un sepulcro, al menos un lugar de culto del apóstol anterior también a la época de Constantino. En las excavaciones efectuadas desde 1915 bajo la iglesia de San Sebastián salió a la luz un muro literalmente abierto de grafitos con invocaciones a los apóstoles Pedro y Pablo. Estas inscripciones no pueden ser posteriores al siglo III, ya que el lugar en el que se encuentran fue terraplenado a principios del siglo IV para la edificación de la basílica. Ahora bien, el culto de un santo, independientemente de su sepultura, es algo por completo inusitado en la antigüedad cristiana. Se ha sospechado, pues, apoyándose en leyendas antiguas, que los cuerpos de los apóstoles fueron trasladados por un breve tiempo a San Sebastián. Sea de ello lo que fuere, tenemos en todo caso la prueba arqueológica de que ya en los más tempranos tiempos San Pedro era venerado en Roma como un santo local, y ello solo era posible según lo que sabemos de las prácticas habituales en la antigüedad cristiana, a condición de estar enterrado en Roma.
Pero hay quienes no se dan por satisfechos con esta demostración y se asombran de que no se dispongan de testimonios más claros. Se trata de personas que no han acabado de darse cuenta de la índole de los fundamentos en que se basa todo nuestro conocimiento de la antigüedad, incluso la clásica. Hay en la historia antigua una gran cantidad de hechos de los que nadie duda y que distan mucho de estar tan bien demostrados como el sepulcro de San Pedro, que Alejandro Magno muriera en Babilonia o el emperador Augusto en Nola, o que las cenizas de Trajano fueran depositadas en la columna de su nombre. Es también digno de notar que no se haya puesto en duda la autenticidad del sepulcro de San Pablo, a pesar de que las pruebas históricas en su favor son las mismas que para el sepulcro de San Pedro. Sonroja ver cómo muchos eruditos no católicos se creen casi obligados a disculparse cuando terminan admitiendo que San Pedro murió en Roma. Así escribe uno de ellos. No hay un solo testimonio indudable que demuestre con todo rigor que Pedro estuviera alguna vez en Roma, aunque resulta difícil no admitirlo. Aunque así fuera, hay otro. Verdad es que en la secular polémica de si Pedro fue a Roma y si sufrió allí el martirio, la balanza de la verosimilitud, pues no hay que hablar de certeza, parece inclinarse por la afirmativa. Tengo la firme impresión de que hay que contar con la posibilidad de que Pedro haya ido a Roma. Nos enteramos luego de que Pedro, lo mismo que Pablo, emprendió viajes misionales por diversos países y es incluso posible que en uno de estos viajes hallara la muerte en Roma. Es como si dijeran, por mi parte, no hay inconveniente si así lo desean. A uno le viene ganas de preguntar en todo el campo de la antigüedad dónde se adoptan tantas precauciones para admitir un simple hecho. El catálogo de los papas. La más antigua de las listas de obispos romanos llegadas hasta nosotros se encuentra en Ireneo. Dice así: después que los santos apóstoles Pedro y Pablo hubieron fundado y constituido la iglesia, pasaron a Lino el oficio del episcopado. Este es aquel Lino que menciona Pablo en su epístola a Timoteo. Le sucedió Anacleto y tras este recibió el oficio episcopal en tercer lugar después de los apóstoles Clemente, quien aún había conocido personalmente a los apóstoles. A este Clemente siguió Evaristo, Alejandro, luego el sexto, después de los apóstoles fue erigido Sixto, después de este Telésforo, quien prestó un espléndido testimonio
fue mártir. Siguió luego Higinio, luego Pío, tras de este Aniceto. Después que Aniceto fue sucedido por Sofero, ocupa hoy la dignidad de obispo en el duodécimo lugar después de los apóstoles Eleuterio. Esta lista abarca un espacio de unos 100 años, lo cual no es demasiado para la fiel transmisión de una simple sucesión de nombres. Parece además que Ireneo no fue el primero en establecer la lista. Los incisos, el tercero, el sexto, hacen pensar en los recursos mnemotécnicos de una transmisión oral, y sabemos por otra parte que Hegesipo antes, aunque Ireneo, había redactado un catálogo de los obispos romanos que no ha llegado hasta nosotros. Nadie duda, empero, de la exactitud de la relación de Ireneo. El catálogo reaparece sucesivamente en los escritores cristianos a partir del siglo III, con las correspondientes adiciones. Al pasar de uno a otro se cometen algunos errores, omisiones, transposiciones y corrupciones de nombres, faltas todas muy fáciles de corregir. Así en los manuscritos, Higinus aparece a veces con el nombre de Eugenus o Eugenius. Luego, Sepirinus se transforma en Severinus. Fabianus se desfigura en Fabius o Fabianus. El raro nombre de Anencletus dio lugar a gran número de corrupciones, hasta el punto de que algunos escritores posteriores desdoblaron en dos personas distintas un Cletus y un Anacletus, pero todas estas dificultades son de poca monta. Tenemos pues la lista fidedigna de los primeros papas, mas para nosotros no es más que eso, un catálogo de nombres, no una crónica papal, una cronología en la que podemos confiar. No empieza hasta el año de la muerte del Papa Ceferino, en el año 217 para la época anterior. No poseemos más que algunos puntos de apoyo. Lino y Anacleto no son para nosotros más que nombres. De Clemente poseemos la larga misiva a la comunidad de Corinto. Los clérigos de Corinto habían expulsado a su obispo, Fortunato, que probablemente había sido aún designado por el propio apóstol Pablo. Fortunato se dirigió al obispo de Roma, Clemente, envió a 2 presbíteros romanos para reponer a Fortunato y restablecer el orden en Corinto. Los 3 siguientes, Evaristo, Alejandro y Sisto I, vuelven a ser simples nombres para nosotros. De Telésforo sabemos solo por Ireneo que sufrió el martirio. Es el primer martirio de un papa del que tenemos noticia. Debió de ocurrir bajo Adriano en el año 117 hasta el 138. De Higinio, Pío I
y Aniceto sabemos que bajo sus pontificados ocurrieron en Roma polémicas herejías gnósticos. Aniceto fue aquel papa a quien vino a ver el obispo de Esmirna, el anciano discípulo de los apóstoles Policarpo, para tratar con él sobre la celebración de la fiesta de Pascua. Era el caso de los ritos observados por las comunidades del Asia Menor. Discrepan de los usuales en las demás iglesias, sobre todo en la romana. De Sotero sabemos por azar que obsequió a la comunidad de Corinto con un generoso donativo en dinero. Eleuterio fue el papa a quien consultó Ireneo cuando fue mandado a la comunidad de León para tratar acerca de los montanistas. Nuestras noticias no empiezan a fluir con alguna mayor abundancia hasta llegar al sucesor de Eleuterio, Víctor. Es curioso que entre estos papas haya tantos con un nombre griego. Ello ha hecho pensar a algunos que la Iglesia de Roma vino a ser durante largo tiempo una especie de colonia extranjera griega. Sin embargo, basta echar una ojeada a la epigrafía urbana de Roma para ver que los nombres griegos eran en aquel tiempo extraordinariamente frecuentes, sobre todo entre los esclavos y libertos. Algunos nombres de papas como Evaristo, Aniceto y en el siglo III Antero pueden incluso considerarse como típicos nombres de esclavos. Del Papa Pío sabemos además por fuentes diversas que era un liberto, a pesar de ser latino su nombre, y lo mismo puede decirse del Papa Calixto. Ello no tiene por qué extrañarnos demasiado. No hay que imaginar a un liberto romano como una especie de criado retirado. Precisamente los libertos constituían la clase más activa y ambiciosa de la población, en cuyas manos estaba una gran parte del comercio y de la industria. En la sátira romana, el liberto viene a representar el papel de nuestro nuevo rico. No es que esto tenga algo que ver con la condición de los papas, pero sí nos facilita un indicio para saber en qué círculos sociales debemos ante todo buscar a los cristianos de entonces, no tanto en la antigua nobleza romana y en la aristocracia de funcionarios como en la clase media que se afanaba por imponerse. Continuamos en el próximo capítulo con la gnosis.